¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Comenzamos una nueva semana saludable y hoy vamos a hablar de los cálculos renales o de la litiasis renal, que es lo mismo pero con diferente nombre. Es cuando se van formando esas piedritas en nuestro sistema urinario, que pueden ser desde muy chiquititas a ser muy grandes, que ya pueden llegar a una obstrucción grave. Y bueno, vamos a ver cuáles son los diferentes tratamientos que hay, pero hay otro elemento fundamental que deben tener en cuenta las personas que tienen cálculos renales, que es la dieta, cómo debe ser la alimentación. Ingerir mucho líquido, comer bajo de sal, eliminar ciertos tipos de carnes. Bueno, todo eso y más lo vamos a averiguar enseguida. Empieza la Junta Médica. Ingerir mucho líquido, pero no cualquier clase de agua. Me estaban diciendo los doctores, por ejemplo, el agua mineral está contraindicado para las personas que tienen cálculos renales. ¿Por qué? Enseguida se lo vamos a contar. Vuelve a estar aquí, en el programa, el doctor Cristian León, nefrólogo del Hospital Cayetano Heredia. También está el endocrinólogo Ray Tixe, también del mismo hospital. Y el doctor Leslie Soto, médico internista, también del Hospital Cayetano Heredia. Bienvenidos. Ha venido medio staff del hospital aquí al programa el día de hoy. Sí, bueno, como comentábamos, creo que ha sido un momento importante para hablar de una enfermedad que se cree que es benigna, pero que en realidad es una enfermedad que tiene múltiples complicaciones que sobre todo afectan, además obviamente de la morbilidad y los problemas y las molestias que puede generar. Es una enfermedad que tiene un impacto económico brutal. Solamente por empezar con algunas cifras, sabemos que en el mundo y en el Perú alrededor del 20% de la población forman cálculos. En algunas zonas del Perú, por las características de su dieta y del agua que consumen, la prevalencia aumenta un poco más. Pero esas 20 personas en algún momento de su vida van a desarrollar un cólico nefrítico, que es la forma de presentación clásica de la litiasis renal, y que puede generar no solamente, obviamente, la incomodidad del dolor y las complicaciones infecciosas y obstructivas que pueden dar, genera pérdidas económicas en el sentido de que les quita horas laborales. Claro. Entonces, es una de las enfermedades que mayor impacto tiene por la cantidad de horas hombre que va perdiendo por el efecto de la misma condición, de la misma enfermedad. Y eso creo que es importante tomar en cuenta, ¿no? Y una vez más, cuando hablamos, por ejemplo, de esta enfermedad, la litiasis renal, es importante trabajar en equipo con diversas especialidades. Y dirán, ¿por qué es importante que haya un endocrinólogo dentro de este tipo de trabajo? Bueno, es importante porque una de las causas más frecuentes, precisamente de los cálculos, es la hipercalcemia. Ahora, no necesariamente todos los pacientes que tengan cálculos van a estar formados por calcio, los cálculos van a ser de calcio, ¿no? Es el porcentaje más importante, un 80% aproximadamente. De este porcentaje, un número de ellos, un porcentaje importante, va a tener hiperparatiroidismo. La hiperparatiroidismo es una enfermedad que se da por exceso de hormona paratiroidea, que es una hormona que se encuentra acá en la parte del cuello, parte delantera del cuello, y que va a formar, si era ese caso, esta hormona va a hacer mayor retención de calcio, y eliminación del calcio también por la orina, lo cual favorece estos cálculos, ¿no? Y otras enfermedades también, como hipertiroidismo, acromegalia, etc. Y doctor Soto, yo decía que pueden haber de todos los tamaños, ¿no? Estas piedras que se forman en el sistema urinario. Sí, hay varios tamaños, si son menos de 1 centímetro pueden eliminarse incluso por la vía urinaria, pero hay cálculos muy grandes del tamaño del riñón. Si uno parte al riñón, el riñón tiene varias zonas, que son los cálices, una cosa así como en 3 partes, y todo esto llenecito de cálculos. Son cálculos que parecieran, por ejemplo, las astas de los alces, por ciertas bacterias. La idea acá es que el cuerpo va a producir ciertas sustancias de acuerdo a la dieta que uno va a ingerir, y el riñón tiene que filtrarlas para botarlas. Entonces, cuando uno en la dieta come demasiado de algo, y ese algo podría ser, por ejemplo, calcio, mucha sal u otras cosas que vamos a ver ahora, pueden hacer que se comience a juntar todo esto y formar las piedritas de acuerdo pues, a varios factores que vamos a analizar. O también lo otro es que lo puede filtrar pero no lo puede botar. Entonces, o produce mucho o no elimina, al final me quedo con la piedra adentro. Entonces, la idea ahora es ver la dieta, que es fundamental,
y algunos factores de riesgo para que las personas puedan evitar tener ese tipo de cosas. Exacto, ¿no? Así que, bueno, estamos en vivo, así que todas las consultas que puedan tener, ya lo saben, envíelas a las cuentas de Junta Médica en Facebook y Twitter, o también pueden llamar al 619-0670. Aquí tenemos a la Junta Médica para que puedan responder todas sus dudas. A ver, la litiasis renal se produce cuando aparecen cálculos, es decir, las piedras en los riñones y en cualquier parte del aparato urinario. La hipertensión, la diabetes y la obesidad se asocian a un mayor riesgo de padecer cálculos renales. Cuando el cálculo produce obstrucción y un cuadro clínico grave, puede provocar insuficiencia renal aguda y se requiere atención urgente. ¿No? Correcto. Muy bien. Y con la ayuda de unas imágenes que vamos a ver a continuación, ¿nos pueden ayudar a explicar dónde es que se van alojando estas piedrecillas que se empiezan a formar? A ver, doctor León. Claro. En realidad, el sistema urinario está conformado, además de los riñones, por el sistema excretor, ¿no? Y el sistema excretor son esas imágenes que se ven ahí en pantalla, que es la pelvis renal, que está conformada por lo que bien dijo el doctor Soto, que se denominan cálices, que son como unas pequeñas copitas, los uréteres, que van y desembocan directamente a la vejiga, y evidentemente también está la uretra o la zona por donde se elimina la orina hacia el exterior. Los cálculos se forman en el riñón y se pueden alojar en cualquiera de esas zonas de la vía urinaria, desde los cálices, desde la pelvis, desde el uréter y hasta la vejiga misma, inclusive la uretra. Ahora, el dolor, el cólico renal no se produce cuando el cálculo está alojado en el riñón o en la pelvis renal, sino cuando empieza a migrar. Y empieza a migrar y al estar en su pasaje por el uréter, que es un conducto bastante estrecho, va a encontrar unas zonas más estrechas donde se va a atracar, por ponerle un término, digamos, bastante coloquial. Entonces, ese cálculo que termina impactado, atracado literalmente en el uréter, es el que produce inflamación y la consecuencia del dolor que se da en el paciente. Entonces, el cólico renal no se produce porque el cálculo esté alojado en el riñón, sino en su pasaje a través de la vía urinaria, en cualquiera de las zonas o las estrecheces anatómicas que tiene la vía urinaria. Entonces, el paciente puede tener múltiples cálculos en el riñón y ni cuenta se da. Así es. La gran mayoría de veces es asintomático, y esto lo puedo refrendar en base a observaciones que se han hecho, por ejemplo, en autopsias de personas que fallecieron por cualquier causa y que nunca tuvieron en su historial médico antecedente de litiasis o de cálculos al riñón, y eso se ve que iban presentando litiasis sin haber tenido el historial médico previo de litiasis, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el dato 1 y 2 para seguir con la conversación con los médicos. A ver, cuando las litiasis son recurrentes o debidas a factores genéticos, pueden provocar una insuficiencia renal crónica a largo plazo. La mayor parte de los pacientes con tendencia a formar cálculos tienen algún trastorno en la absorción, metabolismo o excreción de los componentes de los cálculos. O sea, puede haber también un componente genético ahí, ¿no? De hecho, que todos los pacientes que forman cálculos tienen un componente genético. Y yo quería, antes de darle pase a mis colegas, decir dos cosas respecto a la insuficiencia renal, ¿no? La litiasis renal como tal puede inducir dos formas de insuficiencia renal, la aguda y la crónica. La aguda se da cuando, desafortunadamente, el cálculo, por ejemplo, se impacta en la uretra y no permite la salida de la orina, y por retrodifusión de la orina regresa hacia los riñones y produce insuficiencia renal. Eso se llama uropatía obstructiva. O la otra forma es que se obstruya un solo riñón, o sea, que tenga la mala suerte el paciente de tener un solo riñón y ese único riñón se obstruya y eso produce insuficiencia renal aguda, y eso es una urgencia urológica. Por eso bien decían los colegas que esta es una enfermedad de manejo multidisciplinario, porque no solamente estamos involucrados los nefrólogos, los endocrinólogos, sino también los urólogos. Exacto. Y la otra cosa es que el paciente que tiene litiasis obstructiva crónica no tratada evoluciona finalmente a la insuficiencia renal terminal con necesidad de diálisis. Exacto. Litiasis renal es una causa de insuficiencia renal terminal, si bien no está dentro de las causas más importantes, pero de hecho que es en el Perú la cuarta o quinta causa de insuficiencia renal terminal y que hay que tratar de evitar, evidentemente, ¿no? Doctor Tixe, ¿una alimentación basada en qué clase de alimentos puede desencadenar una litiasis renal? Bueno, puede ayudar a esto porque el exceso de sal, o cuando hay hipervitaminosis, por ejemplo, utiliza exceso de vitamina D. Entonces, a veces hay pacientes que de manera innecesaria lo usan. ¿Y los suplementos vitamínicos que a veces uno compra en la farmacia también? Claro, a veces cuando no está en una prescripción clara, se puede tomar en exceso calcio. Y el paciente de por sí puede tener exceso de calcio en la orina,
o en la sangre incluso. Entonces, si esta persona desconoce este hecho, lo que está pasando en su metabolismo, entonces puede tener exceso de calcio y esto favorece la formación de cálculos. El otro que tiene que ver es el exceso de carnes rojas, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando son calcios que son derivados del ácido úrico. Entonces, si esta es la causa de sus cálculos, un exceso de carnes rojas con mucha frecuencia, más de 2 o 3 veces a la semana, sobre todo el tamaño de la porción podría ayudarle a que favorezca estos cálculos. Esto sumado a un consumo exagerado de sal. De sal. Y a ingerir poca agua. Y el otro es la obesidad, ¿no? La Ajá. obesidad es un factor importante. Pasa desapercibido, generalmente se atribuye algo estético, pero no, también tiene mayor frecuencia de hipercalcemia, ¿no? Y también de calcio. Y yo decía antes, ¿no?, que cuando hablamos de cálculos renales, una de las recomendaciones que dan ustedes es ingerir bastante agua. Pero me decían que no cualquier agua. ¿Por qué, por ejemplo, el agua mineral está contraindicado? Generalmente, si estas personas tienen esa tendencia a formar cálculos, entonces esta agua mineral tiene minerales, ¿no? Por ejemplo, calcio, ¿no? Un poco de Exacto. fósforo, sodio. El exceso de sodio también va a exacerbar este cuadro. Entonces, ¿qué deben tomar? Agua hervida. Agua hervida, agua filtrada, que podría ayudar muchísimo, O ¿no? agua de mesa. No, Agua de también. mesa. A ver, doctor Soto, más cosas. Más cosas, lo que tú mencionaste, a consulta van muchas mujeres de 40 años a decir, me falta calcio. Es verdad. Y ya se están tomando calcio por su cuenta. Y también vitamina D. Si estos pacientes tienen pues esta tendencia genética para formar cálculos, lo pueden formar. Hay muchas personas que sin querer no comen bien y están pues, me compré la vitamina A, B, C, H, D, todas las vitaminas del mundo se las compra. Y esas personas no se dan cuenta que están hipervitaminándose con vitamina D, metiéndose más calcio sin necesidad. Entonces eso tenemos que evitarlo. ¿Y cómo puede saber una persona que está bien de calcio, que no necesita más? Bueno, hay dos cosas. Una, que en sangre se mide la cantidad de calcio, pero lo malo es que el calcio también sale de los huesos y uno lo va absorbiendo. Entonces, tener calcio en sangre normal siempre lo va a estar normal, pero el depósito es el que está mal. Entonces, hacemos una densitometría ósea, por ejemplo, para checar qué tan descalcificado estamos, y eso sí va a requerir calcio para poder calcificar lo que se está descalcificando. En sangre, usualmente, cuando tú te mides la sangre, siempre va a estar el calcio normal, porque el cuerpo tiende a tener en sangre todos los niveles normales de todas las sustancias. Entonces, eso no me dice que me falta calcio. La gente que le falta calcio por enfermedades como el hiperparatiritismo, que le sobra, y otras enfermedades que le quitan, es decir, una operación de tiroides y por A o B ya no está produciendo calcio, o ya no está manejando el calcio, estas pacientes requerirían calcio. Pero son adicional. Claro, son personas que ya tienen una enfermedad de fondo. Alguien normal no debería estar así. Muy bien. Hacemos nuestra primera pausa en el programa. Al volver continuamos con toda la información que tenemos para ustedes. Muy bien, atención a esto. La litiasis renal a veces es asintomática por años, pero cuando se presenta el dolor, este puede llegar a ser insoportable, ¿no? Como decía el doctor León, generalmente cuando los cálculos están en el riñón, como que no fastidian mucho, pero cuando ya empiezan a trasladarse a otras zonas del sistema urinario, ¿no?, ahí empiezan los dolores. ¿Cómo son estos cólicos? ¿Y el dolor, cómo aparece? A ver. Bueno, el dolor cólico renal es uno de los dolores, como bien dice Más la horribles. pantalla, más insoportables que una persona puede sufrir. Y en varones es comparable en dolor, digamos, en intensidad y en características al dolor del parto. O sea, cuando un varón tiene un cólico renal, pues dijimos, ya pagaron las culpas por la esposa, por la novia, por el tema del parto. Pero es un dolor que se suele localizar en la fosa lumbar, en la zona baja de la espalda. De ahí la relación que muchas personas tienen, Piensan que es cuando hay un lumbalgia. dolor es un dolor de riñones, pero no es necesariamente, como alguna vez le hemos hablado, que todos los dolores de la zona baja de la espalda corresponden a problemas renales. Pero es un dolor que además tiene la peculiaridad de irradiarse, y generalmente se irradia hacia la zona inguinal, hacia la zona genital. Y además se suele acompañar de otros síntomas que nosotros denominamos síntomas neurovegetativos, como náuseas y vómitos, y puede inclusive dar fiebre. Ahora, si hay fiebre y un dolor intenso, hay que pensar de que este cálculo, esta litiasis se ha complicado con una infección urinaria, que de hecho es una de las complicaciones de la litiasis. Cuando, por ¿no? ejemplo, este dolorcito empieza, ¿no?, en la parte baja de la espalda y el paciente dice, me empieza a doler la espalda, me tomo un analgésico a ver si se me pasa. ¿Pasa el dolor o es una cosa que con el con el transcurso de las horas empieza a hacerse peor? Suele empeorar. Ajá. Ahora, hay un detalle también, que la frecuencia de presentación es mayor durante la noche.
Y eso tiene que ver porque durante la noche las personas no solemos tomar agua. Entonces, al no tomar agua, el riñón trata de ahorrar agua y eso hace pues que se pueda nuevamente concentrar o precipitar el cálculo en cierta zona de la vía urinaria y producir el dolor. Y otra cosa más, que también tiene una presentación estacional. La mayor prevalencia de eventos de cálculos y litiasis renal y cólicos renales se da durante el verano, así que ya estamos entrando al verano y a la emergencia van a empezar a llegar los cólicos renales a cada momento. ¿Por qué? Porque evidentemente durante el verano sudamos más, perdemos más agua y algunos no tomamos la mayor cantidad de líquido que requerimos y eso precipita estos eventos. Entonces mucho cuidado con el verano porque ahora las personas que forman piedras pueden tener una presentación más rápida de esta enfermedad. Doctor Soto, ¿quería comentar? Sí, y lo otro que faltaba comentar es que cuando tú estás en emergencia y ves entrar a alguien que se para, se sienta, sube, baja, se tira al suelo, se sienta otra vez y se mueve por todas partes cual cuyo en tómbola, es un cálculo renal. Porque no hay, muchos dolores tienen una posición, me pongo acá y ya no me duele. Claro, es un dolor que puedo mitigar con alguna posición, este no. Entonces tú ves al paciente por todas partes caminando porque le duele. Es un dolor que va de atrás hacia adelante y hacia abajo. Entonces este es un cólico renal mirándolo, no vas caminando por todas partes. Y cuando lo examinas confirmas el diagnóstico. Y es un poco que tiene que ver con lo que referiste, ¿no? De que si a alguien le duele la cintura, generalmente se atribuye al riñón. Generalmente los dolores de cintura se han desencadenado por un mal movimiento o se empeoran cuando se mueve y cuando descansa mejora, ¿no? Entonces, eso es claramente algo muscular o osteomuscular, ¿no? El cálculo renal es como un dolor más intenso que el dolor de muela, ¿no? O sea, haga lo que hagas, no te va a calmar. Y eso que decimos que el dolor de muela es uno de los más horribles también que puede soportar el ser humano porque se conecta con el oído y te duele todo. A ver, algunos síntomas: náuseas y vómitos, escalofríos, hematuria, sangre en la orina. Sí, algunos de los pacientes afectados de litiasis renal manifiestan sangrado visible. Ahora, a veces el sangrado parece ser algo muy llamativo, pero hay que recordar que para que la orina se tiña de sangre no necesitas pues que se te estés chorreando literalmente de sangre, ¿no? Hasta una gota de sangre puede teñir un litro de orina y hacerla ver como si realmente te estuviera desangrando. Pero sí, sangrado es una de sus formas de presentación. Cuando hay escalofríos, puede ser propio de un cólico renal, pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque escalofríos y si además hubiera sensación febril, eso significa que ese paciente tiene una infección urinaria asociada y eso lo vuelve una condición más compleja todavía, ¿no? Que tratar. Muy bien, y ahora sí es necesaria la intervención del doctor Tixe, porque vamos a ver los factores de riesgo, ¿no? Y muchos tienen que ver ahí con su especialidad. Vamos a ver el cuadro, ahí está, ¿no? Disfunciones del metabolismo, diabetes, hipertiroidismo, obesidad, hipertensión arterial. Pero precisamente señalábamos que el tema de los cálculos renales no solamente era un tema urológico, ¿no? No solamente era una piedrita, sacarla y ya se acabó el problema, ¿no? Entonces, mal esos pacientes que acuden solo al urólogo y se acabó el asunto. El problema es determinar cuál es la causa, si hay algo de fondo, ¿no? Cuál es la alteración metabólica, el metabolismo, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene que ver con disfunciones de metabolismo, por ejemplo, el exceso de calcio. Puede haber exceso de calcio en esta persona, ya sea por una enfermedad o ya sea por el exceso de consumo de hipervitaminosis, vitamina D, ya sea exceso de minerales, por estos suplementos nutricionales, o por una enfermedad, un nódulo que produzca exceso de calcio, ¿no? La diabetes también está emparentada con la hipercalcemia y con los cálculos ureterales, no necesariamente como una causa, ¿no? Sino que tienen factores en común, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen diabetes también tienen exceso de ácido úrico, ¿no? El ácido úrico también es una causa de cálculos renales. Hipertiroidismo ni hablar, ya sabemos, hemos hecho programas de esto, pacientes que bajan de peso, ellos tienen exceso de calcio en la sangre y por consiguiente exceso de calcio en la orina, ¿no? Y el exceso de calcio en la orina con el cúmulo de fósforo también va a favorecer la formación de estos cálculos. Obesidad y hipertensión arterial, ¿no? Que son enfermedades que casi siempre van juntas, ¿no? Diabetes, obesidad, hipertensión, hiperuricemia. Sí, es verdad. Así es, y el que menos tiene todo esto. Ahora, otra cosa, por más de que una persona pueda eliminar estos cálculos, le pueden volver a salir. Correcto. No significa que una vez que ya los echó, ya se quedó, ¿no?, libre. No, no, para nada. Esta es una enfermedad recurrente, es una enfermedad recidivante. Se sabe más que una persona que tiene un cólico renal, por ejemplo, tiene 15 a 20% de volver a tener un cólico renal en el primer año y 50% de tener un nuevo episodio a los 5 años. ¿Qué significa esto? Que si alguien tiene un cólico renal, desarrolla litiasis renal y es una litiasis recidivante,
es justamente una de las indicaciones para hacer un estudio metabólico más profundo y poder determinar la causa de la litiasis y poder atacar la causa de la litiasis para evitar la nueva formación de piedras y consecuentemente la nueva aparición de todas las complicaciones que hemos conversado. ¿No? Entonces, Y seguimos todavía con la lista de los factores de riesgo, ¿no? Abuso de ingesta de carnes rojas, algunos medicamentos, abuso de laxantes, infecciones recurrentes del tracto urinario. Claro, lo que pasa es que el cálculo, que es una piedrita que va bajando, tiene una superficie y en esa superficie se van a pegar las bacterias. Entonces causa una infección urinaria, pero desafortunadamente estas bacterias se pueden quedar ahí y hacer infecciones recurrentes, constantes. Entonces la idea es acá conocer exactamente cuál es la causa que hizo que formase el cálculo para evitar que se vuelva a formar otro. Vamos a tener pacientes, yo tengo muchas pacientes mujeres que van constantemente porque tienen cálculos renales y mientras el cálculo no se vaya, la infección va a perpetuarse. O sea, no es, y desafortunadamente pues van a muchos lugares que le hagan antibióticos más fuertes y más fuertes y más fuertes. Sin embargo, lo que hay que sacar es el cálculo de esa zona. Y aprovechar también uno que mencionó Ray. El diabético, por ejemplo, como menciona Ray, almacena mucho ácido úrico y eso se junta mucho con la sal. Y estas personas toman gaseosas que son cero, que son light, y esas gaseosas no tienen mucho azúcar, pero tienen más sal. Exacto. Entonces, realmente ahí, con el pretexto de que no estoy tomando azúcar y me gusta la bebida light, tomo más gaseosa y estoy tomando más sal, más sal, más sal, y voy a juntar pues más ácido úrico y por lo tanto probabilidad de formar más cálculos. ¿Y qué tipos de medicamentos podrían también ser un factor de riesgo? Sí, solamente una aclaración más de lo que mencionó muy bien Leslie. Cierto, los cálculos favorecen infecciones urinarias, pero hay infecciones urinarias que son formadoras de cálculos. También. O sea, hay bacterias que se les llaman bacterias degradadoras de la ureasa, es decir, transforman la urea de la orina en una sustancia que termina por alcalinizar la orina, y una orina alcalina es un factor de riesgo para hacer cálculos. Entonces, los cálculos producen infecciones y hay infecciones que producen cálculos. También. Y también hay medicamentos, como ustedes bien mencionaron, que pueden producir cálculos. Los más conocidos son los antivirales que usan los pacientes con infección por VIH. Hay una gran variedad de antivirales que pueden precipitar la formación de cálculos. Hay ciertos antibióticos de uso frecuente, ¿no? Como la ceftriaxona, las penicilinas, los betalactámicos, también son medicamentos que pueden, por su propia constitución, inducir la formación de piedras y producir litiasis renal medicamentosa, ¿no? En el caso de esos antibióticos y antirretrovirales que se utilizan, los médicos le decimos al paciente que tome más agua. Por eso es que no a la automedicación. Cuando alguien medica alguna medicación X, siempre le damos, no se toma con leche, si se toma con leche, hay que tomar más cantidad de agua para evitar la formación de cálculos, ya que sabemos que lo pueden formar. ¿No? Y ahí, por ejemplo, esos son los cálculos, ¿no? Parecen esas piedritas que uno encuentra en la playa. Los minerales. Sí, claro. ¿No? Incluso la forma de las piedras pueden predecir. Y ahí hay un comentario adicional además, porque si bien hemos hablado mucho del estudio metabólico del paciente, es muy importante que si el paciente expulsa el cálculo, lo trate de rescatar, porque lo que hacemos es analizar el cálculo con un estudio que se llama espectrometría, y sobre la constitución del cálculo también podemos saber dónde puede estar el defecto metabólico que ha ocasionado este problema. Entonces, ¿y duele cuando el paciente lo expulsa? Sí, realmente sí. Se ven las duele. estrellas. Claro, como tú ves ahí la forma no es redondita, bonita. Claro, tiene como aristas. Claro, entonces a la hora que baja, por eso es que hay sangrado, porque raspa el uréter, y a la hora que sale va a raspar también la parte del meato urinario y va a haber un poco de sangrado y dolor. Y el tamaño, ¿no? El tamaño. Claro. Medio centímetro. Sabemos desde que son súper chiquitines, no sé qué decía el doctor, ¿qué tamaño puede ser? ¿Un puño? ¿Un cálculo? Que después te ocupa casi Pero toda sí, la tranquilamente vejiga. puede alcanzar los 5, 8, 10 centímetros, es decir, alcanzar 10 el centímetros, tamaño una cosa total así. de la vía urinaria, ¿no? La vejiga también unos piedrones. ¿no? Claro, y hemos visto a veces en situaciones muy extremas toda la vejiga ocupada por un cálculo. Sí. Por Dios. Entonces, de hecho que eso estamos hablando de situaciones extremas, pero que se puede dar, ¿no? Lo frecuente es encontrar piedras Ahí pequeñas, vemos, ¿no? entre 5 o 1 centímetro, o las más grandes de 5 hasta 8 ¿Cuántas centímetros. piedras han logrado encontrar, por ejemplo, en un paciente? La mayor cantidad de cálculos que le Bueno, han podido sacar a... Pienso que eso es relativo, eso es variable, pero sí hay personas, como hemos mencionado, que forman 1 o 2 piedritas, y hay personas que son formadoras múltiples de cálculos, y el tamaño y el número van a variar en función de qué, en función del estado metabólico del paciente, en función de la dieta que siga haciendo y en función de la cantidad de agua. Entonces hemos dicho claramente que una persona formadora de cálculos es tal vez una indicación clave que tome al menos 2 o 3 litros de agua. Ya dijimos el tipo de agua también, para evitar que se formen estas cosas. Y hay 2 situaciones además que hay que tener en cuenta.
Un cálculo en un niño es una situación que tiene que alarmar al padre porque hay algo de fondo que no está bien y que tiene que tratarse prontamente. Y un cálculo en un adulto mayor también hay que alarmarnos porque eso podría ser indicador de un cáncer, por ejemplo. ¿No? No sé si... No. Claro, la causa más importante de hipercalcemia sérica, o sea, en sangre, es el exceso de calcio fabricado por neoplasias, ¿no? Sobre todo en las neoplasias, cánceres de mama, pulmón, o de próstata también, una manera de presentarse precisamente con estos síntomas. Y cuando ese es muy exceso, en exceso estos valores de calcio van a dar síntomas, ¿no? Como viene a ser mucha sed, mucha orina, una baja de peso también. Calambres, problemas Y musculares. síntomas de deshidratación. Claro, y enseguida vamos a ver si los tratamientos son iguales tanto para los niños, ¿no?, como para los adultos. Pausa en el programa, ya regresamos. Muy bien, a ver, doctores, nos han llegado consultas por vía telefónica. César Gutiérrez llamó desde el RIMAC. Dice, tengo 36 años y consumo sopas envasadas. ¿Eso puede desencadenar en una litiasis renal? Totalmente, ¿no? Ahora en el estilo de vida que llevamos nos obliga a comer todo lo que puede estar a nuestro alcance de forma rápida y las sopas instantáneas, los conservas de pescado, tienen cantidades ingentes de benzoato sódico. O sea, tiene un montón de sal y tiene un montón de oxalatos que hacen que las personas tengan mayor predisposición no solamente de cálculos, sino de hipertensión arterial y de obesidad, ¿no? O Entonces, sea, prácticamente están comiendo cucharadas así es. de sal. Así ¿no? es. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Algo más que añadir, doctor Tixe? Sí, bueno, generalmente los alimentos envasados no solamente van a generar este exceso de calcio, sino otros minerales también, Y exceso de fósforo. grasas No también. habíamos hablado de fósforo, pero calcio y fósforo van siempre de la mano y son los cálculos o de fosfato cálcico o de oxalato cálcico. Así que si comemos fósforo, y la mayoría de alimentos procesados tienen fósforo inorgánico en cantidades brutales. Entonces, ese tipo de alimentación definitivamente no nos favorece a nadie, ¿no? Porque Digo, no encima nos favorece ni- porque alguna vez alguno de nosotros hemos tenido... Y ni alimenta en Bavaria, ¿no? Ni alimenta. A ver, Alexandra Quispe llamó desde La Molina. Suelo tomar gaseosas, pero me indican que debo dejarla. Pero para que no me cueste tanto, me indicaron que es menos dañina la gaseosa blanca. ¿Es cierto? No, al contrario. O sea, el hecho de usar también estas gaseosas que son cero, también van a generar exceso de formación de insulina, ¿no? Si bien es cierto lo que se recomienda, no consumo azúcar, pero estoy consumiendo estas bebidas cero, en general el exceso de insulina también va a favorecer el hipermetabolismo, mal metabolismo, mayor obesidad y también formación también de estado alterado. Al margen que sea una gaseosa blanca, amarilla, roja o naranja, O negra. cualquiera de esas es totalmente nociva para la salud. Y aquí hablando un poquito del azúcar, atención, porque me acaba de decir el doctor Tixe que da igual, da lo mismo si usted toma stevia. Bueno, sí, los edulcorantes, ¿no? Antes se pensaba que era inocuo, o sea, que no hacía daño, ¿no? Sin embargo, cada vez ha ido demostrando de que no, más bien también hace daño, también incrementa pues la insulina, ¿no? Si bien es cierto, es ayuda en el cambio de, uno tiene un hábito de consumir determinada cantidad de azúcar y de pronto pasar a no consumir azúcar o a líquidos sin... Claro, es como que muy drástico, Muy ¿no? drástico, ¿no? Te puede ayudar en este cambio, pero no es que usando edulcorante yo estoy no estoy haciendo ningún daño también. El edulcorante altera el metabolismo y genera también daño, ¿no? Ujú. Pero, ¿la stevia es edulcorante o no es edulcorante? Sí, claro. ¿Sí es edulcorante? Claro, es una ¿Está familia. clasificado como un edulcorante? Sí, o sea, forma parte, tiene un mecanismo similar, ¿no? Entonces hace daño igual que el azúcar. A la larga sí. Podemos utilizarlo, o sea, decirle a alguien de pronto, no consuma nada de azúcar puede ser un poco chocante, ¿no? Y puede que no te haga caso también. Utilizamos como un paso intermedio, ¿no? Tiene menor calorías que el azúcar Claro. como tal. Pero sin embargo también lo ideal sería que consuma menor cantidad de azúcar o no azúcar, es lo posible, ¿no? Entonces, a pesar de que te lo venden como algo totalmente natural, así, No tanto, hay que ¿no? tener cuidado. Sí. Ajá. Nosotros le recomendamos mejor no use nada de edulcorante porque también tiene un precio, un costo y que al final no lo está protegiendo como él cree que lo está protegiendo. Muy bien, hagamos con más consultas. ¿Con cuál vamos? ¿La de Fernando? A ver, dice, la ardencia de los pies tiene que ver con un cálculo al riñón o alguna afectación del mismo. ¿Y qué medicamentos generan cálculos? Bueno, eso los medicamentos ya lo habíamos contestado, la primera parte. No, en realidad es una de las creencias folclóricas que hay en la población de que cuando uno le arden las manos, la planta de los pies o tiene problemas con el sabor en la boca, eso es un problema renal y no necesariamente es así, ¿no? Como ya hemos hablado en otras oportunidades, la enfermedad renal es asintomática,
hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. Y además los síntomas que ustedes han descrito no tienen nada que ver con... No, con litiasis para nada, ¿no? Para nada. Muy bien. Antes de ver cuáles son los tratamientos, porque ahora se ha ido al Hospital 2 de Mayo, queremos que quede claro cómo es el diagnóstico para los cálculos renales. Correcto. Como vi una pregunta por ahí que a una persona le habían hecho una tomografía, creemos, y está totalmente descrito, que el diagnóstico de litiasis desde el punto de vista de imágenes se hace estrictamente, en la mayoría de casos, con un estudio tomográfico. Muchas veces uno va y se hace una ecografía porque piensa que tiene cálculos y le duele la espalda y supone que tiene cálculos, y el ecografista le dice que hay microlitiasis, dicen, ¿no? O litiasis incipiente, y esos términos, o arenilla renal, ¿no? Cosas que realmente no existen. En todo caso, uno debe ser lo suficientemente honesto para decir que si no ve nada, realmente no hay nada, y si hay una alta sospecha de litiasis por la clínica, por los antecedentes familiares, sí necesita hacerse un estudio más preciso como la urotomografía, que es el estudio de imágenes de elección para el diagnóstico de cálculos, ¿no? Entonces, en realidad el plan de diagnóstico se basa en la tomografía de riñón o la urotomografía, en un examen completo de orina para ver si hay inflamación, si a veces se pueden ver los cristales de los cálculos que se están formando en la orina, y finalmente una creatinina para ver el estado funcional de los riñones también, ¿no? Esas son las tres cosas básicas de inicio, de tamizaje, que deben hacerse en todo paciente con sospecha de litiasis renal, ¿no? Y una vez ya hecho eso, recién se procede al tratamiento, ¿no? Para cada persona, como siempre. Y al establecimiento de la causa, como hemos hablado, ¿no? La parte metabólica. ¿No? Y ahora sí, hablando de los tratamientos, vamos a ver a Aura en su ruta de la salud. Hola, esta ruta de la salud nos ha puesto aquí en el Hospital 2 de Mayo para conocer nuevos tipos de intervenciones, así como tecnología en relación a litiosis urinaria. Así que empecemos. Bien, ya estamos arrancando nuestra ruta de la salud y hemos ubicado al doctor Medina, que nos va a contar sobre cómo se puede hacer el diagnóstico de la litiasis urinaria, o más conocido como cálculos renales. Doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el diagnóstico de la litiasis urinaria es bastante fácil en realidad, ¿no? El paciente lo que viene es mayormente con un dolor en la parte lumbar y en la parte anterior, un dolor muy intenso y en ocasiones sangrado al orinar. Cuando llega la emergencia, entonces se le recibe al paciente, se le toma un examen de orina, una ecografía y una radiografía para poder determinar con estos tres elementos que tiene un cálculo renal. Bien, y ahora queremos saber qué tipo de intervenciones existen aquí en el Hospital 2 de Mayo. En primer lugar tenemos lo que es la cirugía o la litotricia extracorpórea por ondas de choque. Acá podemos ver una imagen, por ejemplo, donde está el cálculo localizado en la parte del uréter. Este es un catéter, un doble J que se pone para evitar el dolor en el paciente, y lo que nosotros hacemos con la máquina es ubicar dónde está el cálculo mediante un eje de coordenadas. Podemos ubicar que el cálculo está aquí y luego la máquina hace unos disparos para poder destruir ese cálculo, ¿no? Finalmente nosotros le hacemos un seguimiento y comparamos la imagen inicial con la imagen final, y posteriormente el paciente lo va a eliminar de forma progresiva. Acá les puedo mostrar lo que es la litotricia endoscópica láser. Esta es la máquina que utilizamos. El láser que utilizamos es el láser Holmium. Acá podemos ver que estamos ingresando por el uréter, es un túnel. Logramos localizar el cálculo renal. Luego ubicamos el láser cerca al cálculo o en el mismo cálculo y empezamos la fragmentación del mismo, y posteriormente lo eliminamos hasta destruirlo. Tenemos también la cirugía percutánea, es la que estamos haciendo también actualmente. El nefroscopio es un aparato que sirve para introducirse dentro del riñón. Ahora viene la parte endoscópica. Una vez que ya hicimos todo el trayecto hasta llegar a la vía urinaria, introducimos el nefroscopio, y el nefroscopio nos va a permitir ver tener esta visión. Acá podemos ver, por ejemplo, que al fondo se ve un cálculo. Nos acercamos bien, es un cálculo bastante grande. Lo empezamos a fragmentar. Esta es la punta del litotrictor neumático, lo fragmentan, ya está fragmentado, y luego empezamos a extraerlo por partes. Una vez que extraemos todos los fragmentos, nos aseguramos que la vía urinaria esté indemne, que esté completa, que no haya cálculos residuales, y terminamos el procedimiento. La litotricia laparoscópica también la manejamos bastante bien en el hospital. Tenemos ya, por la última adquisición, una torre de laparoscopía de última generación que
que nos permite pues hacer este tipo de procedimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un cálculo que es este de aquí del lado derecho, el cual lo hemos podido extraer de forma laparoscópica. Es un cálculo bastante grande, aproximadamente unos 4 centímetros, sale completo el cálculo. Esa es la ventaja de la laparoscopía frente a las otras intervenciones. Doctor, ¿y de qué depende entonces que un paciente pueda acceder a estas diferentes intervenciones? Depende básicamente de las características que tenga el cálculo en la tomografía. Las características básicas son 3: el tamaño, la localización y la consistencia. Dependiendo de eso, ya el médico le indica cuál es la mejor alternativa posible, que siempre va acompañada pues de un posoperatorio más rápido, una recuperación más rápida, un tiempo de estancia hospitalaria menor. Bien, y para ir cerrando nuestra ruta de la salud, ¿qué nos puede comentar sobre el posoperatorio? Sí es cierto de que son más rápidas las cirugías, y las ventajas definitivas en el posoperatorio es, primero, la disminución del dolor, segundo, la disminución del tiempo que el paciente permanece en el hospital, se acorta también. La recuperación del paciente es muy rápida. La recuperación puede ir desde 2 días hasta 5 días. En una semana el paciente está completamente recuperado. Y estéticamente o cosméticamente también tiene su ventaja, porque ya los cortes son mínimos, ¿no? Bien, doctor Medina, muchísimas gracias, la verdad nos ha instruido sobre los diferentes tipos de intervenciones que existen aquí para los cálculos renales en el Hospital 2 de Mayo. Así que, Paola, regresamos contigo al estudio y terminamos nuestra ruta de la salud. Muchas gracias. Chao. Gracias, Aura. Bueno, cómo ha evolucionado también, ¿no? La tecnología, los tratamientos. Veíamos que antes, pues, ¿no?, se dejaban unas cicatrices grandes. Ahora es todo, ¿no?, a través de estas formas. Bueno, no se puede decir menos invasivo, pero digamos que los resultados son mejores, ¿no? No es que van a abrir a la persona, ¿no? Van a destruir los cálculos dentro para que estos se eliminen. Sí, de hecho que gratamente sorprendido por la variabilidad de estrategias terapéuticas que tiene el Hospital 2 de Mayo. ¿Cómo estamos en el Cayetano? ¿No? Ahí bien, buenos saludos. Pero es una opción para los pacientes del MINSA, ¿no? Bueno, claro. Y creo que vale la pena que la población esté en conocimiento de esto, porque ¿no? Sí, hemos visto... siempre hemos tenido los problemas de que con pacientes que requieren este tipo de intervenciones, que a veces los hospitales como el nuestro no suelen tener rápidamente, es fácil poder derivarlos a estos hospitales que sí le pueden ofrecer eso. Y la intervención oportuna, ¿no? Porque la consecuencia, el daño que se va a hacer al obstruir la vía urinaria va a generar pues daño renal y una insuficiencia renal que evidentemente no. Eso es una causa prevenible. Hasta ahora a mí siempre me cuesta trabajo encontrar pacientes con insuficiencia renal terminal, con necesidad de diálisis, por cuestiones como esta, que son enfermedades fácilmente prevenibles y tratables de forma oportuna, ¿no? Muy bien, tenemos más consultas en las redes, pero antes vamos con este dato. En niños se puede detectar la existencia de anomalías metabólicas causantes de cálculos antes de que exista evidencia de la formación de los mismos. Sí, hay, como mencioné, 2 grupos de riesgo donde sí vale la pena tomar en cuenta que debe hacerse un estudio a profundidad de inicio. Uno son los niños, los neonatos y los lactantes, y otros los adultos mayores. En los niños, como bien dice el dato, el tener litiasis a temprana edad sugiere una anomalía genética metabólica, una de las cuales se conoce como hiperoxaluria primaria, que es una enfermedad, es un defecto metabólico que hace que la persona forme grandes cantidades de oxalato en la sangre. Este oxalato se filtra y va formando cristales y cálculos de oxalato, y oxalato cálcico, y oxalatos que son que pueden producir graves problemas a la vía urinaria del niño, infecciones urinarias recurrentes y finalmente insuficiencia renal. La otra causa metabólica, congénita, genética, que se puede detectar inclusive antenatalmente, es una enfermedad que se llama cistinuria, que es un defecto metabólico de una enzima que metaboliza la cistina, que es un aminoácido, y que cuando ésta está funcionando de forma anómala, también produce la formación de cálculos de cistina desde muy temprana edad, con las consecuencias que esto genera sobre la salud del niño. Y finalmente hay una enfermedad que es la acidosis tubular renal, que es una condición que también se da frecuentemente en los niños, que también es fácilmente tratable y que puede prevenir la aparición de complicaciones como litiasis renal. Entonces los niños sí creo que es una población vulnerable, donde la presencia de un cálculo sí tiene que alertar a todo el equipo médico que está detrás de ese niño y obviamente a la familia también, ¿no? En ese caso, ¿los tratamientos son los mismos que hemos visto en el informe de Aura? Ahí se tiene que tratar con medicamentos específicos para ese tipo de desórdenes genéticos. Desafortunadamente la hiperoxaluria no se puede tratar casi siempre de forma exitosa
y el único tratamiento, si el paciente va hacia el trasplante, es el trasplante de hígado y de riñón. Es la única forma de, digamos, remitir totalmente la enfermedad, porque es un problema de una enzima que se produce en el hígado. Claro. Entonces, el tratamiento desafortunadamente termina siendo el trasplante hepatorrenal. Pero son casos menos frecuentes. Sí, son mucho menos. Estamos hablando del 1 a 2% del total de cálculos que se pueden producir En la población. Claro, ¿no? así es. A ver, doctor Tixe. Bueno, en los adultos mayores, como se señaló, el otro espectro, ¿no? verdad, sí. El otro espectro no solamente es la mayor frecuencia de neoplasias, o sea, de cánceres, como ya mencioné, sino que algunos de estos cánceres también van a producir una hormona, ¿no? Paratormona-like. Es decir, la paratormona es una hormona que se fabrica acá en las glándulas paratiroides que se encuentran en el cuello, pero algunas neoplasias, como un cáncer de pulmón específicos, ¿no? Van a producir una paratormona-like que estas van a elevar también los valores, pues, de calcio, ¿no? Entonces, una hipercalcemia en un adulto mayor, también aparte de descartar hipertiroidismo primario, un adenoma paratiroides, también descartar una neoplasia, ¿no? Y de acuerdo a esto, indicar un tratamiento, ¿no? Muy bien. Ahora, hablando de los adultos mayores, ¿estos tratamientos tienen alguna contraindicación a una determinada edad o se puede realizar sin ningún problema? No, en realidad la única contraindicación es que haya una infección urinaria activa o que tenga un problema de coagulación, porque para la eritrotipsia, sea extra o intracorpórea, cuando hacen la litotripsia endoureteral, una de las complicaciones es el sangrado, bien lo dijo el doctor Medina, que se toman todos los cuidados y precauciones y se verifica que no haya sangrado, pero eso no excluye el hecho que puede haber sangrado. Y si sobre eso el paciente tiene una condición hemorragípara, o sea, una diátesis hemorrágica, el riesgo de sangrado es mayor. Que si hay complicaciones, las hay en menor frecuencia, pero definitivamente es un procedimiento que bien realizado y en manos expertas es muy seguro. Es eficaz, Así ¿no? es. Vamos con más consultas. La de Mendalí, a ver si podemos bajar un poquito, ¿no? la pantalla, porque no me han cortado la pregunta. Ahí está. Tengo litiasis renal, me realizaron un TAC y me detectan un cálculo de 13 milímetros. Está en el riñón y no me causa infecciones urinarias. Me recomendaron una litotricia. Litotripsia. Ajá, extracorpórea que aún no me realizo. ¿El cálculo puede crecer? A ver, por el tamaño, como hemos dicho, no, el punto de corte para pensar que es un cálculo que puede salir espontáneamente o con ayuda farmacológica es de 1 centímetro. Tiene 13 milímetros. Entre 1 y 5, la litotripsia es una opción, siempre y cuando hayan definido, como bien dijo el doctor Medina también, la ubicación del cálculo. Son cálculos que están fundamentalmente en la zona alta de la pelvis renal, que sí pueden por gravedad expulsarse, y finalmente la consistencia. De hecho que sí tendría una indicación de litotripsia dependiendo de esas características, y si no se trata también el problema metabólico que ha ocasionado que forme este cálculo, evidentemente el cálculo puede seguir creciendo y adquiriendo un tamaño mayor que posteriormente sea mucho más difícil de ser extraído, de ser pulverizado, ¿no? Muy bien. ¿Algo que comentar o vamos con la siguiente consulta? Vamos con la siguiente. A ver, Janet, ¿un adulto mayor que ha padecido TBC renal puede adquirir estos cálculos? TBC renal. Por la TBC per se, ¿no? O sea, en el sentido de que todo el mundo que tenga TBC tiene cálculos, pero hay un grupo que sí puede hacer cálculos. Es una población pequeña, pero sí lo pueden hacer, igual como también se puede llenar el riñón de ciertas sustancias que también es amiloidosis, que es otra enfermedad que puede haber ahí. Eso también va en el sentido de que cualquier anormalidad urológica, sea adquirida o congénita, puede condicionar la aparición de cálculo. Entonces, hay pacientes que hacen tuberculosis renal que desafortunadamente la vía urinaria queda enferma por el proceso inflamatorio que desarrolla esta bacteria, y esa vía urinaria enferma es más susceptible de formar piedras. Así como a gente que tiene, por ejemplo, doble sistema pielocalicial o que tiene un solo riñón por hipoplasia de uno de ambos riñones, también tiene más riesgo. O sea, cualquier anormalidad urológica adquirida o congénita también es un factor que puede predisponer la formación de cálculo. Bueno, el otro que también la tuberculosis es infrecuente, pero puede presentarse con hipercalcemia, ¿no? Hay granulomas productores de hipercalcemia. Un poco frecuente en el caso de los pacientes con TBC, pero sí se da. En este caso, ¿qué debería hacer este señor, que es un adulto mayor? Toma bastante líquido y ver si se puede obtener esa muestra para estudiarla. Y de acuerdo a eso puede hacer una buena dieta para evitar que ingiera mucho de las sustancias de que está formado el cálculo. Muy bien. Nueva pausa en el programa. Ya, bueno, por la hora ya la última, y seguimos con más consultas que nos continúan llegando a las redes sociales.
a continuar con las consultas. Vamos con la de Arturo, un poquito larga, pero a ver si los doctores pueden explicar también esto. Dice, buenos días, tuve litiasis renal y debo hacer dieta, incluso de calcio, para evitar la formación de cálculos. Pero hace 6 meses me hice una densitometría ósea completa, teniendo como resultado osteopenia. ¿Sí? Por lo que ahora me piden que consuma calcio. ¿Qué hago? ¿Tomo o no tomo el calcio? Dice. Claro, ese es un error frecuente, ¿no? Porque hay personas que tienen cálculos a base de calcio. Se piensa que hay, o en todo caso sí tienen hipercalciuria, que es el defecto tubular que produce la hipersobresaturación de calcio en orina, y le dicen intuitivamente no consumas calcio, y eso es un error. O sea, las personas que tienen cálculos a base de calcio deben seguir consumiendo sus cantidades normales de calcio, y si lo necesitan por temas de salud lo deben hacer, porque se ha demostrado que el restringir el uso de calcio en pacientes que tienen cálculos a base de calcio, paradójicamente producen más cálculos. ¿Por qué? Porque el no consumir calcio favorece la absorción de otro elemento que es el oxalato. Y el oxalato es mucho más potente inductor de litiasis que el mismo calcio. Entonces, si él tiene un cálculo a base de calcio y le han recomendado que tome calcio, tiene que seguir tomando calcio, pero si tiene hipercalciuria, que sería, digamos, la situación renal propiamente que hace que forme piedras, hay que tratar la hipercalciuria y darle las tiacidas o el citrato de potasio, que son los medicamentos que se suelen usar para este tipo de problemas. Otro hecho importante que hay que descartar que sea una osteoporosis secundaria, ¿no? O sea, la osteoporosis es más frecuente en las mujeres, ¿no? 10 a 15 años luego de la menopausia. En cambio, en los varones es inusual, osteopenia y osteoporosis. Puede ser que de fondo tenga otra enfermedad, como hipertiroidismo o hiperparatiroidismo, que esté favoreciendo la excreción de calcio del hueso, liberación del calcio del hueso hacia la sangre, y esto generando pues cálculos. O sea, también es inusual que tenga osteoporosis, ¿no? Claro, lo que tenemos que hacer acá es que tenga el consumo diario normal para su mantenimiento de la paciente, y si tiene, en este caso, osteopenia, se le da unos fijadores de calcio que van a agarrar el calcio para meterlo al hueso. Entonces sería el suplemento diario que le correspondería. Si no, se va a poner menos, va a tener menos calcio al final si no toma calcio. Claro, ¿no? Como decía el doctor, peor. Peor. ¿No? Y hemos estado hablando de la stevia también, ¿no? Y Fernando Jaramillo dice, no se comprendió lo de la stevia, ya que es de origen natural, es de una planta. Dice, el edulcorante es artificial. A ver, doctor Pixe. Ok, el edulcorante es un término general, ¿no? Que se utiliza para reemplazar, que engloba cualquier molécula que va a dar una función similar, una sensación similar al dulce. Edulcorante, ¿no? O sea, que no es azúcar, ¿no? Es un término global en el cual incluye pues la stevia. Ahora, lo que a veces se hace es se consume dosis en exceso, ¿no? La gente buscando sentir el dulce toma varios sobres de stevia, y entonces a buscar esa sensación similar ya genera el exceso de estas moléculas, va a generar hiperinsulinemia, que es lo que ya mencioné. Y lo mismo pasaba con el ejemplo de la sal que mencionaba en la previa, que a veces dicen tal sal es mejor, tal sal es más dañina, pero buscando ya el sabor tal, se usan en exceso, que al final producen el mismo daño, ¿no? No, pero hay un tema con la stevia ya para cerrar este asunto, para zanjarlo, y es que muchas personas piensan que como es natural, se puede consumir. No todo lo natural es inocuo, eso es lo que se ha reportado. Hay mucha gente que utiliza estos tratamientos naturales, al final tienen hepatitis, tienen incluso hasta cirrosis, son hospitalizados. Es un error pensar que lo natural es inocuo, no es así. Muchas cosas naturales. De hecho, la metformina, que es el fármaco más utilizado en diabetes, también viene de moléculas naturales. Pero como no le dicen natural, sino viene de una farmacia y dice, no, esto sí me hace daño el hígado, el riñón, y es natural. Entonces, no necesariamente es sinónimo. Muy bien, ¿no? Entonces, le contestamos a Fernando, creo que era el nombre, ¿no? De tu consulta. Tomar agua y reducir la ingesta de sal y carnes rojas es lo más importante que puede hacer para prevenir las piedras y los riñones. Ciertos alimentos específicos deben evitarse dependiendo del tipo de cálculo que haya tenido cada paciente, ¿no? Y ahí sería bueno más o menos especificar, dependiendo del tipo de cálculo, cómo debería ser la dieta de esta persona. Para los pacientes que sufren cálculos a base de calcio, o sea, los que tienen litiasis cálcica, definitivamente la sal es un tema que deben desechar de la dieta. Eso es algo totalmente claro y contundente. Y la ingesta de agua, como hemos comentado, tiene que ser lo suficientemente alta como para mantener una orina diluida. Entonces, esos son los dos cambios alimenticios, y no suprimir la ingesta de calcio, que como lo comentaba el televidente que nos mandó la pregunta, ¿no? Ni suprimir la ingesta de calcio, sí suprimir la ingesta de sal y tomar
una buena cantidad de agua que permita, digamos, mantenerse bien hidratado y tener una orina diluida, ¿no? Tal vez sobre lo del ácido úrico, ¿puedes comentar algo? No, sí, por ejemplo, las dietas que son ricas en carnes rojas, en mariscos, vino tinto, vísceras, pueden tener una carga muy alta de ácido úrico. Lo malo es que tenemos la mala costumbre nosotros que no comemos tipo gourmet. Cuando comemos o almorzamos, comemos tipo trabajador de construcción civil. Entonces, el plato pues es un super plato. Entonces, la cantidad inmensa que se come de sal, de ácido úrico y otras cosas más es bastante alta. Elevado. Entonces, cuando se menciona dieta, como hemos mencionado también varias veces, no es matarse de hambre, es comer en forma ordenada las cosas. Entonces esta persona va a tener que comer menor cantidad de ciertas sustancias para evitar los cálculos. Y lo que la gente no sabe es que la comida, todas las cosas que uno come tienen sal. Exacto. Solamente que uno está acostumbrado a más sal. Pero cuando uno comienza a acostumbrarse a comer bajo de sal, le siente el saborcito que sentía antes. Pero es poco a poco, no de un día para otro. Es como que la gente que hace dieta y come verduras, al día siguiente no quiere comer nada de verduras, al día siguiente no, y al tercer día siente las verduras sumamente agradables, ricas. Es que uno tiene que variar poco a poco y eso el cuerpo se acostumbra. Solo un dato, por ejemplo, muy práctico, ¿no? Las personas normalmente necesitamos entre 6 y 10 gramos de sal al día. Ese es nuestro requerimiento diario. Una pieza de pan, un pan francés, supera. Tiene 6 a 7 gramos de sal por unidad. O sea, uno come 2 panes al día y ya de lejos pasó la cantidad de sal que requiere. Y eso, y alimentos que ingerimos, o comidas que ingerimos, galleta de vainilla, por ejemplo, que es dulce, aparentemente tiene sal, ¿no? Ni hablar del pan. Entonces, ya en ese tipo de alimentos uno está ingiriendo cantidades ya suficientes de sal. Se calcula que la dieta peruana tiene 16 gramos, uno consume 16 gramos de sal al día, entonces muy, muy alta, ¿no? De hecho, si algo le falta sabor, le echan más sal. Entonces, claro, porque encima, imagínense que aquí a los peruanos nos gusta comer muy condimentado, ¿no? Y es muy clásico añadir a los aderezos esos caldos de pollo, de carne. El glutamato monosódico, ¿no? Perdón que diga la marca, pero es la única conocida, el Ajinomoto, el sillao, todo eso tienen cantidades muy grandes de sal, ¿no? Entonces, y eso, o sea, no solamente le ponemos sal, sino también le ponemos otros componentes a base de glutamato monosódico que terminan haciendo una dieta súper salada. Peor. Hay muchas personas que la comida no llega a la mesa y ya están con el salero en la mano. Ni lo prueban y le echan sal a todas las cosas. Y no se dan cuenta que a la larga, porque uno cuando está joven no siente nada, pero a la larga la presión arterial comienza a subir, eso está mucho más elevada, debuta muchas veces gente con infartos, hay personas que actualmente de 35 años que van con infartos al hospital, hay personas de 40 años que van con accidentes cerebrovasculares, cosa que se debe presentar pues, a los 60, 70 años por la misma edad, pero no, están acelerando la presencia de eventos cardiovasculares que deberían no estar en esa edad. Muy bien, a ver, nos quedan minutitos para cerrar el programa, las conclusiones finales, o mejor dicho, las recomendaciones que le darían a los televidentes. Bueno, a mí me gustaría llamar un poco la conciencia a las personas de que la litiasis renal es una enfermedad frecuente, ya lo hablamos, es prevalente y de carácter prevenible fundamentalmente, y además que tiene que ser abordado de manera multidisciplinaria. O sea, si alguien tiene cálculos, idealmente tiene que ser evaluada hasta por 3 especialistas, como hemos hablado, que incluye al nefrólogo, al urólogo y al endocrinólogo, y que la base del tratamiento y la prevención de la litiasis es, además de la dieta, una adecuada ingesta de agua y poca ingesta de sal, que son cuestiones que no solamente van a prevenir este problema, sino otras enfermedades que pueden ser incluso letales, como las enfermedades cardiovasculares. A ver, me están diciendo algo de la chancapiedra, ¿qué es eso? La chancapiedra. Bueno, los pacientes a veces han relacionado también ciertas hierbas, el agua de piña, la chancapiedra, el agua de papa, como que pueden eliminar los cálculos. La verdad, no hay nada probado, pero con tal de que sea líquido y un líquido natural y bajo en minerales, está bien, ¿no? Que tome lo que tome, pero que tome en cantidades ideales, ¿no? Sí, una vez también vino un doctor y dijo, a la gente que le encanta consumir agua de piña, no sabe que en esa cáscara están ahí todos los pesticidas, todos los químicos que le meten a la fruta y se está ingiriendo al final. A ver, doctor Tixel. Bueno, el tema del cálculo no solamente es retirar el cálculo, hay que determinar, investigar, recomendar y evaluar para determinar cuál ha sido la causa, ¿no? Porque esta tiene una alta incidencia de recurrencia, ¿no? A los 5 años posiblemente el 50% va a recurrir. Siendo tan sintomático, tan doloroso, es mejor hacer una evaluación completa para que una vez que ya se haya resuelto, no vuelva a recaer, ¿no? Lo otro, evitar pues el exceso de estos suplementos nutricionales, o suplementos minerales, o exceso de vitaminas sin prescripción médica, ¿no? También sería la otra recomendación. Muy bien. Y por último, doctor Soto. Bien, las personas que tienen cálculos renales o tienen familiares con cálculos renales tienen más probabilidad de hacerlos
si es que estas personas ya lo tienen, tienen que evaluarse sí o sí y dedicarse a la dieta que le van a dar. Acuérdense que dieta no es matarse de hambre, es comer ordenadamente. Entonces acá la persona tiene que pasar por nutricionista para que podamos darle lo que merece comer y no matarse de hambre. Hay muchas alternativas. Las personas muchas veces no quieren ir al médico porque dicen, ¿para qué voy al médico si me dice que no coma nada? Pero realmente ese no comer nada significa pues no comer en grandes cantidades, sino comer lo adecuado. Y los amigos nutricionistas son los que nos van a ayudar en este aspecto. Muy bien, amigos y amigas, como dice el doctor, ¿no? Nos vamos. Mañana 9 en punto estamos de regreso con más Junta Médica. Que tengan todos un feliz lunes. Chao.